Saludos y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este videoprograma quiero presentarles el ascenso y la caída de la competencia entre grandes potencias, las nuevas esferas de influencia de Trump, Stacey y Goddard. Tras ser descartada como un fenómeno de un siglo anterior, la competencia entre grandes potencias regresó. Así lo declaró la Estrategia de Seguridad Nacional que el presidente Donald Trump presentó en 2017, resumiendo en una sola línea la historia que los responsables de la política exterior estadounidense se han pasado la última década contándose a sí mismos y al mundo. En la era posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos generalmente buscaba cooperar con otras potencias siempre que fuera posible e integrarlas en un orden global liderado por Estados Unidos. Pero a mediados de la década de 2010 se afianzó un nuevo consenso. La era de la cooperación había terminado y la estrategia estadounidense debía centrarse en las contiendas de Washington con sus principales rivales, China y Rusia. La principal prioridad de la política exterior estadounidense era clara: adelantarse a ellos. Los rivales de Washington disputan nuestras ventajas geopolíticas e intentan cambiar el orden internacional a su favor, explicó el documento de Trump de 2017. Como resultado, su estrategia de defensa nacional argumentó al año siguiente que la competencia estratégica interestatal se había convertido en la principal preocupación de la seguridad nacional estadounidense. Cuando Joe Biden, el acérrimo rival de Trump, asumió la presidencia en 2021, algunos aspectos de la política exterior estadounidense cambiaron drásticamente. Pero la competencia entre grandes potencias siguió siendo el leitmotiv. En 2022, la Estrategia de Seguridad Nacional de Biden advirtió que el desafío estratégico más apremiante que enfrenta nuestra visión proviene de las potencias que combinan un gobierno autoritario con una política exterior revisionista. La única respuesta, argumentó, era superar a China y contener a una Rusia agresiva. Algunos aplaudieron este consenso sobre la competencia entre grandes potencias, otros lo lamentaron. Pero a medida que Rusia intensificaba su agresión en Ucrania, China dejaba claros sus planes sobre Taiwán y las dos potencias autocráticas profundizaban sus lazos y colaboraban más estrechamente con otros rivales estadounidenses. Pocos predijeron que Washington abandonaría la competencia como su guía. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, muchos analistas esperaban continuidad, una política exterior Trump-Biden-Trump, como la describía el título de un ensayo en Foreign Affairs. Llegaron los 2 primeros meses del segundo mandato de Trump. Con una velocidad asombrosa, Trump ha destrozado el consenso que ayudó a crear. En lugar de competir con China y Rusia, Trump ahora quiere colaborar con ellos, buscando acuerdos que, durante su primer mandato, habrían parecido antitéticos a los intereses estadounidenses. Trump ha dejado claro que apoya un fin rápido de la guerra en Ucrania, incluso si eso implica humillar públicamente a los ucranianos mientras se aferra a Rusia y le permite reclamar vastas franjas de Ucrania. Las relaciones con China siguen siendo más tensas, especialmente a medida que entran en vigor los aranceles de Trump y se cierne la amenaza de represalias chinas. Pero Trump ha señalado que busca un acuerdo de amplio alcance con el presidente chino, Xi Jinping. Asesores anónimos de Trump dijeron a The New York Times que a Trump le gustaría sentarse de hombre a hombre con 11 para negociar los términos que rigen el comercio, la inversión y las armas nucleares. Al mismo tiempo, Trump ha incrementado la presión económica sobre los aliados de Estados Unidos en Europa y sobre Canadá, al que espera obligar a convertirse en el estado número 51, y ha amenazado con apoderarse de Groenlandia y el Canal de Panamá. Casi de la noche a la mañana, Estados Unidos pasó de competir con sus agresivos adversarios a intimidar a sus aliados de modales apacibles. Algunos observadores, tratando de comprender el comportamiento de Trump, han intentado reclasificar sus políticas como competencia entre grandes potencias. Desde esta perspectiva, acercarse al presidente ruso, Vladimir Putin, es la máxima expresión de la política de grandes potencias, incluso un Kissinger a la inversa, diseñado para fragmentar la alianza chino-rusa. Otros han sugerido que Trump simplemente busca un estilo más nacionalista de competencia entre grandes potencias que tendría sentido para ONCE y Putin, así como para Narendra Modi de la India y Viktor Orbán de Hungría. Estas interpretaciones podrían haber sido persuasivas en enero.
Pero ahora debería quedar claro que la visión de Trump del mundo no es la de una competencia entre grandes potencias, sino la de una colusión entre ellas, un sistema de concierto similar al que moldeó a Europa durante el siglo XIX. Lo que Trump desea es un mundo dirigido por hombres fuertes que trabajen juntos, no siempre en armonía, pero siempre con un propósito, para imponer una visión compartida del orden al resto del mundo. Esto no significa que Estados Unidos dejará de competir por completo con China y Rusia. La competencia entre grandes potencias, como característica de la política internacional, es duradera e innegable. Pero la competencia entre grandes potencias como principio organizador de la política exterior estadounidense ha demostrado ser notablemente superficial y efímera. Y, sin embargo, si la historia arroja alguna luz sobre el nuevo enfoque de Trump, es que las cosas pueden acabar mal. ¿Cuál es tu historia? Aunque competir con grandes rivales fue fundamental durante el primer mandato de Trump y el de Biden, es importante destacar que la competencia entre grandes potencias nunca describió una estrategia coherente. Tener una estrategia sugiere que los líderes han definido fines concretos o parámetros de éxito. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Washington buscó aumentar su poder para contener la expansión e influencia soviéticas. En la era contemporánea, en cambio, la lucha por el poder a menudo ha parecido un fin en sí misma. Si bien Washington identificó a sus rivales, rara vez especificó cuándo, cómo y por qué razón se desarrollaba la competencia. En consecuencia, el concepto era excesivamente flexible. La competencia entre grandes potencias podría explicar las amenazas de Trump de abandonar la OTAN a menos que los países europeos aumentaran el gasto en defensa, ya que hacerlo podría proteger los intereses de seguridad estadounidenses del oportunismo. Pero el término también podría aplicarse a la reinversión de Biden en la OTAN, que buscaba revitalizar una alianza de democracias contra la influencia rusa y China. En lugar de definir una estrategia específica, la competencia entre grandes potencias representó una narrativa potente de la política mundial, que proporciona una perspectiva esencial sobre cómo los responsables políticos estadounidenses se veían a sí mismos y al mundo que los rodeaba, y cómo querían que los percibieran los demás. En esta historia, el protagonista era Estados Unidos. En ocasiones, el país era presentado como un héroe fuerte e imponente, con una vitalidad económica y un poderío militar sin parangón. Claro, Washington también podía ser presentado como una víctima, como en el documento de estrategia de Trump de 2017, que retrataba a Estados Unidos operando en un mundo peligroso con potencias rivales que socavaban agresivamente los intereses estadounidenses en todo el mundo. En ocasiones, había un elenco secundario, por ejemplo, una comunidad de democracias que, en opinión de Biden, era un socio necesario para garantizar la prosperidad económica mundial y la protección de los derechos humanos. China y Rusia, a su vez, actuaron como los principales antagonistas. Si bien hubo cameos de otros actores secundarios, Irán, Corea del Norte y una serie de actores no estatales, Pekín y Moscú se destacaron como los autores de un complot para debilitar a Estados Unidos. Una vez más, algunos detalles variaban según quien contara la historia. Para Trump, la historia se basaba en intereses nacionales. Estas potencias revisionistas buscaban erosionar la seguridad y la prosperidad estadounidenses. Con Biden, el enfoque se desplazó de los intereses a los ideales, de la seguridad al orden. Washington tuvo que competir con las principales potencias autocráticas para garantizar la seguridad de la democracia y la resiliencia del orden internacional basado en normas. Pero durante casi una década, el arco narrativo general se mantuvo igual, antagonistas agresivos buscaban perjudicar los intereses estadounidenses, y Washington debía responder. Una vez establecida esta visión del mundo, imbuyó a los acontecimientos de significados particulares. La invasión rusa de Ucrania fue un ataque no solo contra Ucrania, sino también contra el orden liderado por Estados Unidos. El desarrollo militar chino en el mar de China Meridional no representó una defensa de los intereses fundamentales de Pekín, sino un intento de expandir su influencia en el Indo-Pacífico a expensas de Washington. La competencia entre grandes potencias implicaba que la tecnología no podía ser neutral y que Estados Unidos necesitaba expulsar a China de las redes 5G europeas y limitar el acceso de Pekín a los semiconductores. La ayuda exterior y los proyectos de infraestructura en países africanos no eran simplemente instrumentos de desarrollo, sino armas en la batalla por la supremacía.
la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Corte Penal Internacional e incluso la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas se convirtieron en escenarios de una contienda por la supremacía. Todo, al parecer, era ahora competencia entre grandes potencias. Entradas para conciertos en su primer mandato, Trump se erigió como uno de los más convincentes exponentes de la competencia entre grandes potencias. Nuestros rivales son duros, tenaces y comprometidos con el largo plazo, pero nosotros también, declaró en un discurso de 2017. Para triunfar, debemos integrar todas las dimensiones de nuestra fuerza nacional y competir con todos los instrumentos de nuestro poder nacional. Al anunciar su candidatura a la presidencia 2 años antes, fue más directo, como era de esperar: le gano a China siempre. Siempre, punto. Pero tras regresar al cargo para un segundo mandato, Trump ha cambiado de táctica. Su enfoque sigue siendo abrasivo y confrontativo. No duda en amenazar con castigos, a menudo económicos, para obligar a otros a hacer lo que él quiere. Sin embargo, en lugar de intentar derrotar a China y Rusia, Trump ahora quiere persuadirlos para que colaboren con él en la gestión del orden internacional. Lo que cuenta ahora es una narrativa de colusión, no de competencia, una historia de acción concertada. Tras una llamada con 11 a mediados de enero, Trump escribió en Truth Social: resolveremos muchos problemas juntos, y de inmediato. Hablamos sobre equilibrar el comercio, el fentanilo, TikTok y muchos otros temas. El presidente 11 y yo haremos todo lo posible para que el mundo sea más pacífico y seguro. Dirigiéndose a los líderes empresariales reunidos en Davos, Suiza, ese mes, Trump reflexionó: China puede ayudarnos a detener la guerra, en particular, con Rusia y Ucrania. Y tienen un gran poder sobre esa situación, y trabajaremos con ellos. Al escribir en Truth Social sobre una llamada telefónica con Putin en febrero, Trump informó: ambos reflexionamos sobre la gran historia de nuestras naciones y el hecho de que luchamos juntos con tanto éxito en la Segunda Guerra Mundial. Cada uno habló sobre las fortalezas de sus respectivas naciones y el gran beneficio que algún día obtendremos al trabajar juntos. En marzo, mientras los miembros de la administración Trump negociaban con sus homólogos rusos sobre el destino de Ucrania, Moscú dejó clara su visión de un futuro potencial. Podemos emerger con un modelo que permita que Rusia y Estados Unidos, y Rusia y la OTAN, coexistan sin interferir en las esferas de interés de cada uno, dijo a The New York Times Feodor Voitolovsky, un académico que forma parte de los consejos asesores del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad de Rusia. La parte rusa entiende que Trump capta esta perspectiva como un hombre de negocios, agregó Voitolovsky. Casi al mismo tiempo, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, magnate inmobiliario muy involucrado en las negociaciones con Rusia, reflexionó sobre las posibilidades de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en una entrevista con el comentarista Tucker Carlson. Compartir rutas marítimas, quizás enviar gas natural licuado a Europa juntos, quizás colaborar en inteligencia artificial, dijo Witkoff. ¿Quién no quiere un mundo así? Al buscar acuerdos con sus rivales, Trump puede estar rompiendo con las convenciones recientes, pero está aprovechando una tradición profundamente arraigada. La idea de que las grandes potencias rivales deben unirse para gestionar un sistema internacional caótico es una que los líderes han adoptado en muchos momentos de la historia, a menudo tras guerras catastróficas que los obligaron a buscar establecer un orden más controlado, confiable y resiliente. En 1814 a 15, tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas que asolaron Europa durante casi un cuarto de siglo, las principales potencias europeas se reunieron en Viena con el objetivo de forjar un orden más estable y pacífico que el generado por el sistema de equilibrio de poder del siglo XVIII, donde las guerras entre grandes potencias se producían prácticamente cada década. El resultado fue el Concierto de Europa, un grupo que inicialmente incluía a Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido. En 1818 se invitó a Francia a unirse. Como grandes potencias mutuamente reconocidas, los miembros del concierto contaban con derechos y responsabilidades especiales para mitigar los conflictos desestabilizadores en el sistema europeo. Si surgían disputas territoriales, en lugar de intentar explotarlas para expandir su propio poder, los líderes europeos se reunían para buscar una solución negociada.
Rusia llevaba tiempo considerando la expansión hacia el Imperio Otomano y en 1821, la revuelta griega contra el dominio otomano pareció brindarle una oportunidad significativa para hacerlo. En respuesta, Austria y el Reino Unido pidieron moderación, argumentando que una intervención rusa causaría estragos en el orden europeo. Rusia cedió, y el zar Alejandro I prometió: me corresponde demostrar mi convicción en los principios sobre los que fundé la alianza. En otras ocasiones, cuando los movimientos nacionalistas revolucionarios amenazaban el orden, las grandes potencias se reunían para garantizar un acuerdo diplomático, incluso si eso implicaba renunciar a importantes logros. Durante unas 4 décadas, el concierto canalizó la competencia entre grandes potencias hacia la colaboración. Sin embargo, a finales de siglo, el sistema se había derrumbado. Se había mostrado incapaz de evitar el conflicto entre sus miembros y en el transcurso de 3 guerras, Prusia derrotó sistemáticamente a Austria y Francia y consolidó su posición como líder de una Alemania unificada, alterando drásticamente el equilibrio de poder. Mientras tanto, la intensificación de la competencia imperial en África y Asia resultó ser demasiado para que el concierto pudiera gestionarla. Pero la idea de que las grandes potencias podían y debían asumir la responsabilidad de dirigir colectivamente la política internacional se afianzó y resurgió de vez en cuando. La idea del concierto guió la visión del presidente estadounidense Franklin Roosevelt de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China como los 4 policías que asegurarían el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El líder soviético Mikhail Gorbachev imaginó un mundo posterior a la Guerra Fría en el que la Unión Soviética seguiría siendo reconocida como una gran potencia, colaborando con sus antiguos enemigos para ayudar a ordenar el entorno de seguridad de Europa. Y a medida que el poder relativo de Washington parecía menguar a principios de este siglo, algunos observadores instaron a Estados Unidos a cooperar con Brasil, China, India y Rusia para proporcionar un mínimo similar de estabilidad en un mundo poshegemónico emergente. Dividiendo el mundo. El interés de Trump en un concierto entre grandes potencias no se deriva de una comprensión profunda de esta historia. Su afecto por ella se basa en un impulso. Trump parece ver las relaciones exteriores de forma similar a como ve el mundo inmobiliario y el entretenimiento, pero a mayor escala. Al igual que en esos sectores, un selecto grupo de poderosos compite constantemente, no como enemigos mortales, sino como iguales respetados. Cada uno está al mando de un imperio que puede gestionar como le parezca. China, Rusia y Estados Unidos pueden competir por la ventaja de diversas maneras, pero entienden que existen dentro de un sistema compartido y que lo controlan. Por esa razón, las grandes potencias deben conspirar, incluso mientras compiten. Trump ve a ONCE y Putin como líderes inteligentes y firmes que aman a su país. Ha enfatizado que se lleva bien con ellos y los trata como iguales, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo más poderoso que China y mucho más fuerte que Rusia. Al igual que en el concierto de Europa, lo que importa es la percepción de igualdad. En 1815, Austria y Prusia no eran rival material para Rusia y el Reino Unido, pero aún así fueron aceptados como iguales. En la historia del concierto de Trump, Estados Unidos no es ni héroe ni víctima del sistema internacional, obligado a defender sus principios liberales ante el resto del mundo. En su segundo discurso inaugural, Trump prometió que Estados Unidos volvería a liderar el mundo no a través de sus ideales, sino a través de sus ambiciones. Con el afán de grandeza, prometió, vendría el poder material y la capacidad de impulsar un nuevo espíritu de unidad en un mundo que ha estado furioso, violento y totalmente impredecible. Lo que ha quedado claro en las semanas transcurridas desde su discurso es que la unidad que Trump busca es principalmente con China y Rusia. En la narrativa de la competencia entre grandes potencias, estos países se posicionaban como enemigos implacables, ideológicamente opuestos al orden liderado por Estados Unidos. En la narrativa del concierto, China y Rusia ya no aparecen como simples antagonistas, sino como socios potenciales que colaboran con Washington para preservar sus intereses colectivos. Esto no significa que los socios del concierto se conviertan en amigos cercanos, ni mucho menos. Un orden concertado seguirá considerando la competencia como una estrategia de superioridad para cada uno de estos autócratas. Pero cada uno reconoce que los conflictos entre ellos deben silenciarse para poder enfrentarse al verdadero enemigo, las fuerzas del desorden.
Fue precisamente esta historia sobre los peligros de las fuerzas contrarrevolucionarias la que sentó las bases del concierto europeo. Las grandes potencias dejaron de lado sus diferencias ideológicas, reconociendo que las fuerzas nacionalistas revolucionarias que la Revolución Francesa había desatado representaban una amenaza mayor para Europa que sus rivalidades más estrechas. En la visión de Trump de un nuevo concierto, Rusia y China deben ser tratadas como almas gemelas para sofocar el desorden generalizado y los preocupantes cambios sociales. Estados Unidos seguirá compitiendo con sus pares, especialmente con China, en cuestiones comerciales, pero no a expensas de ayudar a las fuerzas que Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, han llamado enemigos internos, inmigrantes ilegales, terroristas islamistas, progresistas despiertos, socialistas de estilo europeo y minorías sexuales. Para que un concierto de potencias funcione, sus miembros deben poder perseguir sus propias ambiciones sin menoscabar los derechos de sus iguales. En cambio, menoscabar los derechos de otros es aceptable y necesario para mantener el orden. Esto implica organizar el mundo en esferas de influencia diferenciadas, límites que delimitan los espacios donde una gran potencia tiene derecho a ejercer una expansión y dominación sin restricciones. En el concierto europeo, las grandes potencias permitieron a sus iguales intervenir dentro de esferas de influencia reconocidas, como cuando Austria aplastó una revolución en Nápoles en 1821 y cuando Rusia reprimió brutalmente el nacionalismo polaco, como hizo repetidamente a lo largo del siglo XIX. En la lógica de un concierto contemporáneo, sería razonable que Estados Unidos permitiera a Rusia apoderarse permanentemente del territorio ucraniano para prevenir lo que Moscú considera una amenaza a la seguridad regional. Tendría sentido que Estados Unidos retirara fuerzas militares o sistemas de armas de Filipinas a cambio de que la Guardia Costera China redujera sus patrullas, como propuso el académico Andrew Byers en 2024. Poco antes de que Trump lo nombrara subsecretario de Defensa adjunto para el sur y sudeste asiático. Una mentalidad de concierto incluso dejaría abierta la posibilidad de que Estados Unidos se mantuviera al margen si China decidiera tomar el control de Taiwán. A cambio, Trump esperaría que Pekín y Moscú se mantuvieran al margen mientras amenazaba a Canadá, Groenlandia y Panamá. Así como una narrativa concertada otorga a las grandes potencias el derecho a ordenar el sistema a su antojo, limita la capacidad de otros para hacerse oír. Las grandes potencias europeas del siglo XIX se preocuparon poco por los intereses de las potencias menores, incluso en asuntos de vital importancia. En 1818, tras una década de revolución en Sudamérica, España se enfrentó al colapso definitivo de su imperio en el hemisferio occidental. Las grandes potencias se reunieron en Aquisgrán para decidir el destino del imperio y debatir si debían intervenir para restaurar el poder monárquico. Cabe destacar que España no fue invitada a la mesa de negociaciones. Asimismo, Trump parece tener poco interés en ceder a Ucrania un papel en las negociaciones sobre su destino y aún menos deseo de involucrar a aliados europeos en el proceso. Putin y sus diversos representantes lo resolverán dividiendo ciertos bienes, según ha dicho Trump. Kiev tendrá que conformarse con las consecuencias. La suma de todas las esferas en algunos casos, Washington debería ver a Pekín e incluso a Moscú como socios. Por ejemplo, revitalizar el control de armamento sería un avance positivo, que requiere más colaboración de la que habría permitido una narrativa de competencia entre grandes potencias. Y en este sentido, la narrativa de la concertación puede ser atractiva. Al entregar el orden global a hombres fuertes que dirigen países poderosos, tal vez el mundo podría disfrutar de una paz y estabilidad relativas en lugar de conflicto y desorden. Pero esta narrativa distorsiona las realidades de la política de poder y oscurece los desafíos de actuar en conjunto. Por un lado, aunque Trump podría pensar que las esferas de influencia serían fáciles de delinear y gestionar, no lo son. Incluso en el apogeo del periodo del concierto, las potencias lucharon por definir los límites de su influencia. Austria y Prusia se enfrentaron constantemente por el control de la Confederación Alemana. Francia y Gran Bretaña lucharon por el dominio en los Países Bajos. Los intentos más recientes de establecer esferas de influencia no han resultado menos problemáticos. En la Conferencia de Yalta de 1945, Roosevelt, el líder soviético Joseph Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill imaginaron una gestión conjunta pacífica del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cambio,
pronto se encontraron luchando en los límites de sus respectivas esferas, primero en el centro del nuevo orden, en Alemania, y más tarde en las periferias de Corea, Vietnam y Afganistán. Hoy, gracias a la interdependencia económica generada por la globalización, sería aún más difícil para las potencias dividir el mundo con precisión. Las complejas cadenas de suministro y los flujos de inversión extranjera directa desafiarían los límites claros. Y problemas como las pandemias, el cambio climático y la proliferación nuclear difícilmente existen dentro de una esfera cerrada, donde una sola gran potencia pueda contenerlos. Trump parece creer que un enfoque más transaccional puede sortear las diferencias ideológicas que, de otro modo, podrían obstaculizar la cooperación con China y Rusia. Pero a pesar de la aparente unidad de las grandes potencias, los conciertos a menudo enmascaran, en lugar de mitigar, las fricciones ideológicas. No tardó mucho en surgir tales divisiones dentro del concierto europeo. Durante sus primeros años, las potencias conservadoras, Austria, Prusia y Rusia, formaron su propia agrupación exclusiva, la Santa Alianza, para proteger sus sistemas dinásticos. Consideraban las revueltas contra el dominio español en América como una amenaza existencial, cuyo desenlace repercutiría en toda Europa y que, por lo tanto, requería una respuesta inmediata para restablecer el orden. Pero los líderes del Reino Unido, más liberal, consideraban las rebeliones fundamentalmente liberales, y aunque les preocupaba el vacío de poder que pudiera surgir a raíz de ellas, los británicos no se inclinaban a intervenir. Finalmente, los británicos colaboraron con un país liberal emergente, Estados Unidos, para aislar al hemisferio occidental de la intervención europea, apoyando tácitamente la doctrina Monroe con el poderío naval británico. No es descabellado imaginar batallas ideológicas similares en un nuevo concierto. Puede que a Trump le importe poco cómo ONCE gestionó su esfera de influencia, pero las imágenes de China usando la fuerza para aplastar la democracia de Taiwán probablemente galvanizarían la oposición en Estados Unidos y otros países, al igual que la agresión de Rusia contra Ucrania enfureció a la opinión pública democrática. Hasta ahora, Trump ha logrado revertir la política estadounidense sobre Ucrania y Rusia sin pagar ningún precio político. Sin embargo, una encuesta de Economist YouGov realizada a mediados de marzo reveló que el 47% de los estadounidenses desaprobaba la gestión de la guerra por parte de Trump, y el 49% desaprobaba su política exterior en general. Cuando las grandes potencias intentan suprimir los desafíos al orden imperante, a menudo provocan una reacción violenta, lo que genera esfuerzos para romper su control del poder. Los movimientos nacionales y transnacionales pueden socavar un concierto. En la Europa del siglo XIX, las fuerzas revolucionarias nacionalistas que las grandes potencias intentaron contener no solo se fortalecieron a lo largo del siglo, sino que también forjaron vínculos entre sí. Para 1848, eran lo suficientemente fuertes como para organizar revoluciones coordinadas en toda Europa. Aunque estas revueltas fueron sofocadas, desataron fuerzas que finalmente asestarían un golpe fatal al concierto en las guerras de unificación alemana en la década de 1860. La narrativa del concierto sugiere que las grandes potencias pueden actuar conjuntamente para mantener a raya las fuerzas de la inestabilidad indefinidamente. Tanto el sentido común como la historia indican lo contrario. Hoy, Rusia y Estados Unidos podrían imponer con éxito el orden en Ucrania, negociando una nueva frontera territorial y congelando el conflicto. Hacerlo podría producir una calma temporal, pero probablemente no generaría una paz duradera, ya que es improbable que Ucrania olvide el territorio perdido y es improbable que Putin esté satisfecho con su situación actual por mucho tiempo. Oriente Medio destaca como otra región donde es improbable que la colusión entre grandes potencias fomente la estabilidad y la paz. Incluso si trabajaran juntos en armonía, es difícil imaginar cómo Washington, Pekín y Moscú podrían negociar el fin de la guerra en Gaza, evitar una confrontación nuclear con Irán y estabilizar la Siria post-Assad. Los desafíos también provendrían de otros estados, especialmente de las emergentes potencias medianas. En el siglo XIX, potencias emergentes como Japón exigieron su ingreso al club de las grandes potencias y la igualdad de condiciones en cuestiones como el comercio. La forma más represiva de dominación europea, el gobierno colonial, finalmente generó una feroz resistencia en todo el mundo. Hoy, una jerarquía internacional sería aún más difícil de mantener.
Existe poco reconocimiento entre los países más pequeños de que las grandes potencias tengan derechos especiales para dictar un orden mundial. Las potencias medias ya han creado sus propias instituciones, acuerdos multilaterales de libre comercio, organizaciones regionales de seguridad, que pueden facilitar la resistencia colectiva. Europa ha luchado por construir sus propias defensas independientes, pero es probable que redoble sus esfuerzos para garantizar su propia seguridad y ayudar a Ucrania. En los últimos años, Japón ha construido sus propias redes de influencia en el Indo-Pacífico, posicionándose como una potencia con mayor capacidad de acción diplomática independiente en esa región. Es improbable que India acepte cualquier exclusión del orden de las grandes potencias, especialmente si eso implica el crecimiento del poder de China a lo largo de su frontera. Para abordar todos los problemas que plantea la colusión entre grandes potencias, es útil contar con las habilidades de Otto von Bismarck, el líder prusiano que supo manipular el concierto europeo en su beneficio. La diplomacia de Bismarck podía incluso desmembrar a aliados ideológicamente alineados. Mientras Prusia se preparaba para la guerra contra Dinamarca y arrebatarle el control de Schleswig-Holstein en 1864, las apelaciones de Bismarck a las normas del concierto y a los tratados vigentes marginaron al Reino Unido, cuyos líderes se habían comprometido a garantizar la integridad del reino danés. Explotó la competencia colonial en África, posicionándose como un intermediario honesto entre Francia y el Reino Unido. Bismarck se oponía a las fuerzas liberales y nacionalistas que se extendían por la Europa de mediados del siglo XIX y, por lo tanto, era un conservador reaccionario, pero no reactivo. Pensó detenidamente cuándo aplastar los movimientos revolucionarios y cuándo controlarlos, como hizo en su búsqueda de la unificación alemana. Era increíblemente ambicioso, pero no se dejaba llevar por impulsos expansionistas y a menudo optaba por la moderación. No veía la necesidad de construir un imperio en el continente africano, por ejemplo, ya que eso solo arrastraría a Alemania a un conflicto con Francia y el Reino Unido. Lamentablemente, la mayoría de los líderes, independientemente de cómo se consideren, no son Bismarcks. Muchos se asemejan más a Napoleón III. El gobernante francés llegó al poder al final de las revoluciones de 1848 y creía tener una capacidad excepcional para utilizar el sistema del concierto para sus propios fines. Intentó abrir una brecha entre Austria y Prusia para expandir su influencia en la Confederación Germánica, e intentó organizar una gran conferencia para redefinir las fronteras europeas y reflejar los movimientos nacionales. Pero fracasó estrepitosamente. Vanidoso y emotivo, susceptible a la adulación y la vergüenza, se vio abandonado por sus pares de las grandes potencias o manipulado para que obedeciera a los dictados de otros. Como resultado, Bismarck encontró en Napoleón III al incauto que necesitaba para impulsar la unificación alemana. En un concierto actual, ¿cómo le iría a Trump como líder? Es posible que emerja como una figura bismarckiana, intimidando y fanfarroneando para conseguir concesiones ventajosas de otras grandes potencias. Pero también podría ser manipulado, terminando como Napoleón III, superado por rivales más astutos. ¿Cooperación o colusión? Tras la creación del concierto, las potencias europeas mantuvieron la paz durante casi 40 años. Este fue un logro impresionante en un continente que había sido devastado por conflictos entre grandes potencias durante siglos. En ese sentido, el concierto podría ofrecer un marco viable para un mundo cada vez más multipolar. Pero para lograrlo se requeriría una narrativa con menos colusión y más colaboración, una narrativa en la que las grandes potencias actúen en conjunto para promover no solo sus propios intereses, sino también otros más amplios. Lo que hizo posible el concierto original fue la presencia de líderes afines que compartían un interés colectivo en la gobernanza continental y el objetivo de evitar otra guerra catastrófica. El concierto también contaba con reglas para gestionar la competencia entre grandes potencias. Estas no eran las reglas del orden internacional liberal, que buscaba suplantar la política de poder por procedimientos legales. Eran, más bien, reglas generales generadas conjuntamente que guiaban a las grandes potencias en la negociación de conflictos. Establecieron normas sobre cuándo intervenir en los conflictos, cómo distribuir el territorio y quién sería responsable de los bienes públicos que mantendrían la paz.
Finalmente, la visión original del concierto adoptó la deliberación formal y la persuasión moral como mecanismo clave de la política exterior colaborativa. El concierto se basó en foros que permitieron a las grandes potencias debatir sobre sus intereses colectivos. Es difícil imaginar a Trump creando ese tipo de acuerdo. Trump parece creer que puede construir un concierto no mediante una colaboración genuina, sino mediante acuerdos transaccionales, recurriendo a amenazas y sobornos para incitar a sus socios a la colusión. Y como transgresor habitual de las normas, parece improbable que Trump se apegue a cualquier parámetro que pueda mitigar los conflictos entre las grandes potencias que inevitablemente surgirían. Tampoco es fácil imaginar a Putin y Once como socios progresistas, dispuestos a la abnegación y a resolver sus diferencias en nombre del bien común. Vale la pena recordar cómo terminó el concierto europeo, primero con una serie de guerras limitadas en el continente, luego con el estallido de conflictos imperiales en el extranjero y, finalmente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El sistema estaba mal equipado para evitar la confrontación cuando la competencia se intensificó. Y cuando la colaboración cuidadosa se convirtió